y los enfrenta, se corrompe igual que todos los demás. Aunque diga gloria a Dios, y aunque diga aleluya, y aunque vaya domingo a la iglesia, es exactamente lo mismo, porque tiene que ir en el poder del Espíritu Santo. El Señor lo dijo, no es con espada, no es con ejército, sino su Espíritu. Es la única manera. Así que si hay alguno aquí que le interesa, o alguno nos está escuchando a través de la radio, tiene que saber eso. Tiene que saber eso, tiene que ir en el poder del Espíritu de Dios, porque Lucifer mismo es el principado de ese monte. Él sabe que de ahí se maneja todo. Es el principado que está ahí. Y entonces ejerce su poder sobre las naciones. Pero le tengo una buena noticia, no le pertenece. Él es un ladrón, él es un usurpador, porque él no pagó el precio. Fue Cristo, mi Cristo, tu Cristo, quien pagó el precio en la cruz. Así que el poder, el dominio le pertenece a Jesús, pero Satanás lo tiene porque lo hemos dejado. Salmos capítulo 2 versículos 7 al 9 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9, usted, 1, 2, 3. Como vasija de alfarero, volvemos a encontrar el concepto de desmenuzar. Así que es tu herencia. Cuando nosotros vayamos a ese monte, los que vayan a ese monte, es tu herencia. No es algo que le vas a quitar a Satanás, no le pertenece, es tu herencia. Pídeme y te daré por herencia las naciones. No le estamos quitando nada, porque no le pertenece, es nuestra herencia. El Señor es nuestra herencia. ¿Cuántos dicen amén? Solo que este espíritu es un espíritu de manipulación y de altivez, se lo dije. En algunos diccionarios la palabra político, en versiones modernas, incluye el concepto de saber manipular. Saber manipular a las personas, saber manipular los asuntos. Así que para poder ser autoridad en este monte de parte del Señor, tenemos que ir en el sentido opuesto, no con la corriente del mundo, no con la corriente de los jerjeseos que ahora están gobernando, sino en sentido opuesto. Ni una sola gota de ADN del jerjeseo, ni de Lucero o de Lucifer en la vida de un hijo de Dios. ¿A qué me refiero? Nada de altivez, nada de soberbia y nada de manipulación. Porque en el momento que esa persona se comienza a sentir mayor y más grande y se vuelva altivo, y venga la soberbia a su vida y comience a manipular a los demás, entonces en ese momento pierde la autoridad que Dios le ha dado. Porque el Señor dice: conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. ¿Estamos aquí? ¡Wow! Si una persona va en ese sentido, en la corriente de ellos mismos, simple y sencillamente ya no sirve a Dios. Está sirviendo quién sabe a quién, a sus propios propósitos. Aunque vaya a una iglesia y aunque diga que es cristiano y aunque su fe sea sincera, si no se planta como lo estamos hoy diciendo, se va a conformar al mundo, y al conformarse al mundo, entonces se vuelve exactamente igual a ellos. Entonces no hay de parte de Dios una cobertura, un respaldo, y pierde su autoridad. Le voy a hacer una referencia a Satanás. Isaías capítulo 14 versículo 12 al 16. Dice la escritura en el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas ¿a quién?
a las naciones. Ojo que estamos diciendo que este lucero, que este Lucifer es el que está apostado en el monte del gobierno. Tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás siempre ha querido gobernar, siempre ha querido mandar, porque él es el rey y él es el gobierno supremo del universo. Él dice, seré semejante al Altísimo. Pero dice el versículo 15, y esto debe de animarnos: mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos? Estamos entonces mirando que está profetizada no solamente la caída de Satanás desde el cielo, porque este contexto bíblico tiene dos tiempos: el tiempo que él es expulsado del cielo porque debe ser semejante al Altísimo, pero también el tiempo donde Dios va a poner a todos sus enemigos por estrado ¿de qué? De sus pies. Está profetizado, está escrito. Cuando Jesús estaba peleando con Satanás después de haber ayunado 40 días, él le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Escrito está. ¿Qué nos corresponde a la iglesia, al cuerpo, a la generación de los pies? Nos corresponde cumplir con lo profetizado. Y está el camino. Eso es lo que Dios dijo que hiciéramos. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Y prevalecer significa no que el infierno nos está empujando, significa que la iglesia se levanta, resplandece y comienza a empujar las mismas puertas del infierno, las mismas puertas, y entonces Lucero es derribado hasta el Hades, hasta el Seol, y los hijos de Dios toman control. ¿Cómo vamos a empujarlo? No es con espada, no es con ejército, sino ¿con qué? Así es, con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. Y ahora estamos conectando el asunto de ser pies. Necesito humildad, reconocer que me ensucio muy fácilmente al andar en el camino, y que entonces necesito ser lavado por Jesús todos los días, todos los días. Quitar de mi corazón orgullo, vanidad, altivez, y entonces comenzar a caminar con el Espíritu de Dios. Vamos acá, mis hermanos. La mano de Satanás tiene una influencia de este Lucifer sobre algunos gobiernos. Bueno, no, quítele el algunos, sobre los gobiernos de la tierra, excepto los que están siendo gobernados por algún hijo de Dios en alguna esfera, en algún área. Pero son 5 cosas. Algunas se las dije la semana pasada, pero hoy la voy a ampliar. Primero, número 1, un gobierno que tiene una influencia satánica, lo primero que quiere hacer es acabar con Israel, acabar con los judíos. ¿Se acuerdan de los nazis? Quiere acabar con los judíos, pues no solo los nazis, ¿se acuerdan de los romanos? No solo los romanos, ¿se acuerdan de los babilonios? Y si usted revisa la historia de la humanidad, un gobierno con influencia satánica siempre quiere desaparecer al pueblo de Dios, porque Dios tiene planes todavía con los judíos. Ore por la paz de Israel, amén, y usted va a ser prosperado. Segunda cosa, un gobierno con influencia satánica obra también para perjudicar a los creyentes. ¿En qué sentido? Persecución, prohibición, iglesias que tienen que ser subterráneas. En México todavía tenemos libertad de culto, gracias a Dios. Esperamos seguir así por muchos años, pero hay países donde la iglesia tiene que estar oculta, subterránea. Ahora en Cuba ya se puede, pero a nosotros nos tocó ir en tiempos donde más de 10 era multitud,
y el asunto ahí ya era una cosa, estaban en complot en contra de Fidel, pero ya Fidel, gloria al Señor, es que así dicen los cubanos. Número 3, un gobierno con influencia satánica quiere destruir la siguiente generación. ¿En qué sentido? Aborto, políticas en contra de la vida, políticas en contra de todo lo que tenga que ver con la multiplicación de hijos y de la siguiente generación en todos los ámbitos, aún en lo económico. Siguiente, número 4, oprimir a las mujeres. Eso lo dije la semana pasada, pero oprimir a las mujeres tiene que ver con el rol que las mujeres desempeñan en la fe. Dios usó una mujer para que Jesús viniera a esta tierra, pero además, desde el huerto del Edén le dijo a la serpiente: ella te va a aplastar la cabeza. Su simiente, lo que de ella salga, te va a aplastar la cabeza. Así que los gobiernos que tienen una influencia satánica tratan de oprimir a las mujeres, porque de lo que sale de la mujer hay peligro para Satanás. De tal manera entonces que vemos países musulmanes donde las mujeres no pueden ser influencia, tienen que andar tapadas, no pueden hablar, no pueden comunicarse, y bueno, no tan lejos, el machismo en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces es una manera de oprimir. Y número 5, pervertir las normas sexuales. Cambian los estándares sexuales, y en lugar de decir, para que ya no haya SIDA en Morelos, haya campañas de abstinencia, de fidelidad, no, reparten condones. Políticas absurdas. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Estándares sexuales, porque lo que quieren es poner una mala semilla en la próxima generación, una mala semilla en la siguiente generación. Así que tenemos que tener este entendimiento de la manifestación de los hijos de Dios en este monte de los Gergeseos. Y esto es para los que les interesa el asunto, o sea, a todos los que estamos aquí. Los políticos, así que tenemos que tener este entendimiento, tienen que ir en una unción apostólica, porque hablando de los 5 ministerios de la ascensión, el apóstol, dentro de los oficios de gobierno o los dones de gobierno, el apóstol es el que ha sido entrenado en las demás: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Quiere decir entonces que una persona que vaya a la política no solamente tiene que tener buenas intenciones. Primero, tiene que tener un profundo amor por Dios y relación con Él. Segundo, tiene que prepararse. Quiere decir entonces que tiene que prepararse, no solamente tiene que tener, porque el enemigo se la sabe todas. Así que tiene que estudiar, tiene que prepararse. Tenemos que ver entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Le dice el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay muchos mentirosos en la política. No quiere decir entonces que una persona tiene que ser apóstol para después ser un candidato. No. Lo que estoy diciendo es que tiene que llevar la unción de este ministerio, porque va a ser las veces de representante hacia la sociedad, representante del Señor, y entonces la unción de este ministerio es la única que sirve para tomar este monte. ¿Por qué? Porque los apóstoles, en el sentido espiritual, traen autoridad y traen humildad. Diga conmigo: autoridad y humildad. Y es la única manera de vencer la influencia de Lucifer. Jesucristo, cuando se enfrentó a Lucifer, Él no dijo más que lo que estaba escrito. No se manifestó ahí y se puso mal, simple y sencillamente le dijo: escrito está. Así son las cosas.
con una ecuanimidad, con una autoridad